¿Ya han tomado su café? O por lo menos algo de azúcar. Espero que sí. Sigamos con este grupo, las aminohidroxipenicilinas. Analicemos a modo rápido qué es la ampicilina. Fíjense que los alimentos reducen su absorción. Es una de las razones por las cuales se prefiere la administración endovenosa. Acuérdense de eso. Su vida media es corta. Cuando se dan por vía oral, no puedes darlo junto a alimentos. La eliminación renal es bastante buena, así que te sirve bastante para infecciones urinarias. Analicemos el otro compuesto, la amoxicilina. Aquí tiene la composición química y es porque se ha añadido este grupo hidroxilo. La amoxicilina, la disponibilidad vía oral es bastante elevada, a diferencia de la ampicilina. Se une bastante poco a proteínas, pero fíjense que los alimentos alteran poco su absorción. Entonces, puede utilizarse o administrarse junto a alimentos. Su vida media es más prolongada, lo que permite espaciar un poco las dosis. Se elimina bastante bien por los riñones, así que es bastante buena para infecciones urinarias. Estas otras dos son tal vez dos de los mejores ejemplos. No creo que los tengamos acá en Bolivia, pero apréndanse primero los otros dos, ampicilina y amoxicilina. Ese medicamento que es la etacilina se administra por vía parenteral. La unión a proteínas es bastante pobre, pero su vida media es un poco más larga. Entonces, son pequeñas variaciones, pero los efectos son menores a los primeros dos medicamentos. Así que apréndanse primero los otros dos. La metampicilina, la absorción es bastante buena. La vida media es más prolongada, pero la eliminación renal es de apenas un 35%. Así que deja de ser buena para infecciones urinarias. Quédense con las primeras dos. La eticilina, la eliminación renal es de un 33%, apenas. La vida media es más corta. Así que cada vez son poco menores que los primeros dos. Quédense de nuevo con ampicilina y amoxicilina. ¿Cuáles son las indicaciones para este grupo de penicilinas, para las aminohidroxipenicilinas? Estas. Ya no te van a servir para infecciones de transmisión sexual. Tampoco para bacteremias. Te van a servir para los casos más comunes. Faringitis, otitis, sinusitis, bronquitis. Pero la ventaja es que se pueden administrar en forma vía oral, la amoxicilina o endovenoso, ampicilina. Aquí este porcentaje de estudios de resistencia es del 2000, así que no les va a servir mucho. Hay estudios en Bolivia, por ejemplo, que se han hecho por la INLASA, de las cepas intrahospitalarias. Analicemos solamente dos grupos para que se den cuenta de cómo se hace este estudio. Analicemos por ahora la ampicilina contra la gentamicina. La ampicilina hemos visto que puede darse en forma vía oral o endovenosa. El error tal vez fue colocarlo en forma de vía oral, porque la resistencia ha aumentado del 99 al 2004. Vean cómo ha ido aumentando este número, cada vez más. Y estas, lo que están de color verde, son cepas de la comunidad. Y lo que está de color rojo son cepas intrahospitalarias. Cuando no se cumple un protocolo de un medicamento, lastimosamente sobrevive una bacteria. Pero esa bacteria se vuelve resistente. Y ese es el peligro. Analicen, por ejemplo, ahora la gentamicina. Es un medicamento que la van a utilizar todo el tiempo en forma hospitalaria, incluso en la rotación de cirugía. En el 99 había cepas ligeramente resistentes en la comunidad. Pero ya en el 2000, 2001, aparecieron cepas resistentes dentro de los hospitales. Y se han mantenido de 26, 28 o 30. Hay cepas, pero son pocas. Compárenlo con la ampicilina. Cada vez hay mayor cantidad de cepas resistentes a este medicamento en los hospitales. Y eso es porque las personas en sus casas no cumplen el tratamiento. Cuando tú tomas un medicamento y te recomiendan, tienes que tomar por 5 días, la mayoría toma 3 días, se siente bien y deja de tomar. Eso hace que una bacteria se vuelva resistente. Eso es lo que arruina los tratamientos. Así que tienen que asegurarse de que los protocolos se cumplan. Si se da un medicamento para cubrir 10 días, es para asegurarnos de eliminar a las bacterias. Hay medicamentos que solamente pueden destruir a una bacteria cuando están en fase de replicación. Y algunas bacterias se replican cada 4 días.
Así que para estar seguros, das tratamientos de por lo menos 10 días, para evitar incluso 2 ciclos. Es la forma correcta. Hay que saber los ciclos de las bacterias. Vamos a dejar esto a un lado, los porcentajes, los estudios. Vamos a ver eso después. Vamos a repasar esto cuando estemos haciendo la semana de repaso. ¿Ya? Eso es para fiebre tifoidea. Pero vamos a quedarnos con esto. Vamos a lo que nos va a interesar a nosotros, las reacciones adversas. Entre este grupo de penicilinas que estamos viendo ahora, vean aquí, la ampicilina puede causar como mayor frecuencia de efectos adversos el ras en la piel, la fiebre y la urticaria. Acuérdense de esto. Estas son las preguntas que suelen hacerse en las interacciones en los hospitales. ¿Qué otro efecto secundario te da la ampicilina? Los cuadros diarreicos o de enterocolitis. Otros de estos, como la penicilina G, puede dar anemia hemolítica, pero es bastante raro. Y aquí están separados por sistemas, gastrointestinal, hematológico, incluso a nivel hepático. Puede subirte el nivel del SGOT. Y esta es pregunta que suelen hacer en los hospitales. ¿Qué medicamentos suelen subir? O tu laboratorio, ¿está elevado tu... transaminasa, no me acuerdo bien el nombrecito. SGOT dejaremos por ahora. Y la respuesta está ahí, oxacilina, inagicilina. Esa es una de las razones. Hay que preguntar al paciente si ha tomado estos medicamentos los días anteriores. Entonces, estos cuadros aquí te hablan de las reacciones adversas. Léanlos con mucho cuidado. Si bien se da bastante para problemas urinarios, la meticilina puede causar una nefritis intersticial. Puede causar también en forma muy rara una cistitis hemorrágica. Pero es realmente raro. Aquí tienen un cuadro que está sacado de esta página, donde pueden encontrar las interacciones y efectos adversos más comunes, que van desde las náuseas a cuadros diarreicos, los más comunes para todo este grupo. La concentración de sodio, aquí está, y la ampicilina tiene una concentración de 3.4. Así que también en tratamientos prolongados puede subir un poquito la presión, pero eso es por la retención de agua. Penicilinas antiestafilocócicas se llaman de espectro reducido, porque solamente van a atacar a las estafilococos. Aquí están oxa, cloxa, dicloxa, los más comunes que tienen que aprender. Se eliminan por vía renal. Entonces veamos cómo se utilizan. La lista está aquí. Las que se derivan de la isoxazolil penicilinas son estas 4. De estas 4, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes? Oxa, cloxa, dicloxa. ¿Dónde están los estafilococos? Casi siempre en los procesos que refieren a la presencia de pus. También es importante la meticilina. De hecho, tiene su propio capítulo para que lo estudiemos. La parte química no la podemos repasar, así que podemos saltarnos esta parte. Ya hemos hablado de la forma de leer este cuadro, así que podemos saltarnos esto. Irnos a lo que nos interesa, las indicaciones. ¿Dónde voy a utilizar estas penicilinas anti-estafilocócicas? En las infecciones que sean más comunes por estafilococos. Infecciones de partes blandas, infecciones de las articulaciones o a nivel óseo, la endocarditis y la bacteremia. ¿Qué es la infección de partes blandas? Un absceso. Cuando tienes un uñero, se genera una membrana que está cubriendo la pus. Este medicamento puede atravesar esa membrana y llegar aquí a las bacterias, pero otros medicamentos no. Es por eso que cuando tienes un uñero, por ejemplo, te dan medicamentos, antibióticos para que tomes por 1 o 2 días. Eso permite atacar la infección, reducir la inflamación y que recién puedan ponerte anestesia y que no te duela. Entonces, lean con cuidado para ver dónde está el agente y cómo llegar a él. Esas penicilinas antiestafilocócicas, sobre todo en infecciones de partes blancas o en la piel, acuérdense de eso. Tenemos el estafilococo aureus, el estreptococo del grupo A y el neumococo. Son las más comunes. Como son las más comunes, tienen sus propios medicamentos, tienen sus indicaciones. Aquí estamos comparando, por ejemplo, la oxacilina contra eritromicina. Estamos viendo entre las cepas y las resistencias. Aquí está. La oxacilina puede llegar a este trastorno de la trombocitopenia y también puede elevar las transaminasas hepáticas.
Ya hemos mencionado esto, así que el resto es repetir. Entre esas penicilinas antiestafilocócicas, lo más importante es lo siguiente. Se inactiva con la acidez gástrica. Solo se administran por vía parenteral. Estamos hablando de pacientes que tienen sepsis. La mejor forma es que el paciente esté en el hospital con una vía y que el medicamento le entre con la vía, con el suero. Entonces, aquí tienes una pista. La toxicidad es similar a las penicilinas y pueden causar nefritis. La anaficilina o la nafcilpenicilina tiene una absorción intestinal errática, así que se prefiere siempre la vía endovenosa. En cuanto a la oxacilina, que van a utilizar más ustedes, tienes 1 o 2 horas antes de los alimentos. Esa es prácticamente una regla. Es debido a que su metabolismo es bastante corto. La cloxacilina. Ojo que la cloxa y la cloxacilina técnicamente están saliendo o ya han salido del mercado americano. Hay efectos secundarios que tenemos que estudiar. La dicloxacilina, por ejemplo, tiene una vida media corta, se daba cada 6 horas. Entonces, tiene una nueva proteína un poco más elevada. Pero solamente son pequeñas variaciones. Lean esto con calma, pero cloxa y dicloxa son preguntas que van a encontrar en el examen. El resto de estas, no. Las penicilinas de amplio espectro o antipseudomonas son, como dice el nombre, específicamente para las pseudomonas. Tenemos otras que son específicas para la infección urinaria, son las ureidopenicilinas. El nombre les está indicando dónde van a actuar y por qué se eligen. Solamente tienen que saber qué bacteria causa qué problema y eligen ese problema para la elección del medicamento. Las carboxipenicilinas las tenemos aquí. Yo creo que las principales son las primeras dos, la carbenicilina y la ticarcilina. En cuanto a las ureidopenicilinas, tenemos la pipercilina y la azlocilina. Aprendan esas 4 o léanlas con un poco más de detalle. La parte química no vamos a avanzar. Las concentraciones, inhibitorias, tiempos, es repetir y repetir. Así que podemos quedarnos con eso. Este cuadro de nuevo se lee de la siguiente forma. Aquí estamos viendo estas listas de ampicilinas de amplio espectro. Podemos elegir una bacteria e ir comparando. Si yo les preguntara cuál sería la última opción para tratar una E. coli, fíjense que entre todos la dosis es bastante baja, excepto de la azlocilina. Entonces, esta sería tu última opción para tratar una E. coli. Lean esto con calma. Estos cuadros es la base para que ustedes hagan una práctica personal y aprendan a elegir correctamente sus medicamentos de primera, segunda y de tercera línea. ¿Cuándo utilizamos estas penicilinas? Cuando estamos viendo enfermedades de amplio espectro. Infecciones urinarias, ureidopenicilinas. Infecciones entéricas o biliares o problemas intraabdominales. Estamos viendo de bacterias o bacteremias. Entre las infecciones más peligrosas, las pseudomonas. Entonces tenemos penicilinas antipseudomónicas. Y ya, entre los efectos adversos, como se administran en forma endovenosa, el principal es la flebitis. Igual que la mayoría de los antibióticos, tenemos trastornos tipo diarrea. Pero algo que es común en estos medicamentos es que pueden alterar la concentración de electrolitos. Hablamos de la hipocalemia y de la hipernatremia. Acuérdense de eso, porque son preguntas que se hacen en la rotación de terapia intensiva para estabilizar a los pacientes. Aquí están lo mismo, pero están en inglés. La carbenicilina difunde bien en tejidos como el hueso y algunos líquidos. Es menos activa sobre pseudomona A y tiene más sodio, así que retiene más líquido. La ticarcilina, técnicamente, fíjense, es lo mismo. Aquí dice carbenicilina, bla, 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 cambio de diapositiva y solamente cambió el nombre. Así que técnicamente es lo mismo. Si aprendes bien uno, gran parte de la farmacocinética, la eliminación, la difusión son idénticas. Son 2 o 3 cositas diferentes de uno al otro. La temocilina es menos activa contra gram positivos, pero es buena con gram negativos. La pipercilina, y es pregunta de examen, tiene una buena concentración plasmática por vías endovenosa o intramuscular. Eso es bueno. ¿Por qué más es importante? Porque es más activa sobre pseudomona A. De las que hemos visto, esta es la más activa. Listo. Eso sería lo más importante de la pipercilina.
aslocilina. En cuanto a la aslocilina, lo más importante es el número 8. Así que pueden acordarse de esa Z. Solamente tienen que cerrar la Z y se hace un 8. Es 8 veces más activa sobre Pseudomonas A. Esa es la pregunta y la razón por la que se elige primero. Acuérdense de eso. La meslocilina. Esto es menos activa contra Pseudomonas A. Entonces, primero está la aslocilina y luego está la carbenicilina. Por último estaría la meslocilina. Esta es un poco más activa que la Pseudomonas sobre la Pseudomonas A, pero solamente un poco. Aquí tienen los cuadros, la información y eso es todo. Ahora veamos cuántos quedan despiertos en la sala. ¿Siguen ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Eres dormida. Ya. Bueno, si siguen ahí, vamos a seguir torturando. Quedan 3 temas. Tenemos todavía tiempo, así que vamos a avanzar un poco más rápido. Lastimosamente, todo lo que es penicilinas hay que llevarlo de la forma completa. Darles una charla de 30 minutos y no decirles nada al final es para que entren al examen y se aplacen y van a terminar odiando antibióticos. Pero si empezamos con el pie derecho, los siguientes temas van a ser más fáciles. Hasta aquí han entendido más o menos. La clave está en la primera mitad de este tema, en ver cómo actúan las penicilinas. Una vez que has agrupado las penicilinas, en ureidopenicilinas para infecciones urinarias, en antipseudomónicas para infección por pseudomonas, o las que son de amplio espectro o espectro reducido, te haces un pequeño cuadrito y el resto es más sencillo. Cuando hagan su trabajo en cuanto a las fichas, van a empezar a organizarse de esta forma y va a ser más sencillo que se acuerden. Ya, sigamos. Tengo alergia a las penicilinas. Hay que ver qué sucede. Como esta parte ya han leído en Fisiopato, voy a poder correr rápido. Así que voy a explicar un poco menos. La alergia a la penicilina es bastante frecuente y debe ser una de las preguntas básicas que se tienen que hacer. El manejo cuando se administra penicilina en pacientes alérgicos es bastante peligroso. Además que es bastante caro. Lo mejor es evitarlo. La mejor forma es hacer siempre la pregunta de las posibles reacciones alérgicas. Las reacciones de sensibilidad pueden ser de 4 formas. La tipo 1 se debe a la presencia de un alérgeno, que va a causar una respuesta, va a llevar a la degranulación de las células de los mastocitos. La hipersensibilidad tipo 2 está mediada por esto, y puede activar el complemento. Y aquí es lo peligroso, porque una vez que se activa el complemento, puede activarse la cascada de coagulación y haber problemas como la coagulación intravascular diseminada. Pero aquí lo importante es la inmunoglobulina tipo G. En la tipo 1, lo más importante es la tipo E. Y vamos a empezar a hablar sobre todo de estas dos. Tenemos otras dos tipos, que es la 3 y 4. Aquí depende mucho de los tejidos y la presencia de la sangre. Lo importante para la tipo 3 es el complejo inmunológico. Y la tipo 4 está dada específicamente por los antígenos. Esta parte ya la han leído ustedes, porque de eso se trataba leer fisiología y fisiopato. Si no han terminado de leer fisiopato, es el momento de que empiecen a leer. Esta es la aplicación real de ese conocimiento. Lo que va a pasar en la presencia de un antígeno es lo siguiente. El antígeno se presenta a las células, que está pasando aquí. ¿Qué va a pasar aquí? Se van a liberar inmunoglobulinas S, que van a causar una respuesta rápida. Parte de esa respuesta es que los mastocitos se van a activar. Se van a liberar mediadores como factor de necrosis tumoral, interleucinas, la 8 o la 9, que van a activar otras células. ¿Eso a qué te va a llevar? A una reacción en el sistema. En el sistema puede ser una reacción que te lleva, por ejemplo, al asma, al eczema o a la anafilaxia. Esto estamos desglosando solamente la tipo 1. Y les repito que hay 4 tipos. Tienen que saber bien esto porque la reacción a la alergia a la penicilina se relaciona con esto. En las pruebas de alergia, por ejemplo, cuando hacemos la prueba de alergia a la penicilina, lo que esperamos encontrar es una reacción de urticaria. Es una prueba que se hace correctamente al hacer la prueba subcutánea, no la gotita en el ojo. La respuesta es un aumento local del flujo sanguíneo, aumenta la permeabilidad vascular y aparece el eczema. Quedémonos con esto, porque estamos ahorita hablando solamente de lo que es la penicilina. Pero tenemos que ir viendo las interacciones de los medicamentos. Entonces, de nuevo, aquí tenemos la reacción tipo 2, que está mediada por la inmunoglobulina G.
La tipo 1 por la inmunoglobulina E. Entonces vamos a organizar esto en una forma que sea más sencilla para ustedes. Lo que se trata, para recordar, es de mover esto. Ver cómo estos receptores y estas inmunoglobulinas van a activar estas cascadas, los complejos de oxidación, que van a llevarte a la producción de prostaglandinas o leucotrienos. Acuérdense de eso porque es la base para lo que es la fisiopatología del asma. Dejamos esto a un lado y pongamos esto de una forma más sencilla. Tenemos la alergia a las penicilinas. Significa que tienes alergia al anillo beta-lactámico, que es el que tenemos acá. Como se encuentra tanto en las penicilinas como en las cefalosporinas, en monobactam, en el carbapenem, si tienes alergia a uno, tienes alergia a todos. Así que tenemos que ver la forma de hacerlo más sencillo. Este anillo beta-lactámico, por hidrólisis, puede haber determinantes mayores o menores. Voy a quitar esta línea de aquí para que puedan leerlo con cuidado. ¿Qué significa? Que cuando tomas un medicamento que tiene este anillo, puede presentarse algunos de estos problemas menores o este problema mayor. El mayor se debe al benzilpeniciloilo. Y los menores están la benzilpenicilina, la benzilpeniciloato y el benilpeniloato. Es una pregunta de examen para los que estén despiertos. Son 4 opciones. Solo una es un determinante mayor. Es una pregunta de examen. Y léanlo bien porque solo tengo que borrar una I y ya se van a equivocar por completo. Pongámoslo de una forma que sea práctica para entender. Leemos esos determinantes. Cada grupo de determinantes va a actuar de una forma específica. Para dejar de decir determinantes mayores o menores, me voy a quedar con mayúsculas o minúsculas. Cada una de estas, mayúsculas o minúsculas, empieza desde el primer contacto. Una reacción alérgica no te da en la primera inyección, te da en la segunda, porque en la primera tu cuerpo se prepara para la segunda infección. En el caso de los receptores menores, van a actuar con la inmunoglobulina E. Acuérdense de eso, es pregunta de examen. En cuanto a los determinantes mayores, van a interactuar con la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque la inmunoglobulina E actúa rápido y la inmunoglobulina G o la M actúan en 72 horas. Es la respuesta lenta. Esa es la parte que ustedes tienen que manejar. Ese es el peligro. Después de un primer contacto, el cuerpo sufre una sensibilización. Así que la segunda vez que tengas contacto, la respuesta es mucho más agresiva y es sistémica. Eso es un peligro. La inmunoglobulina E, una vez que se presenta el segundo contacto, la reacción es casi inmediata. La reacción de alergia ocurre antes de 1 hora y puede presentarse en forma acelerada. También puede haber un segundo cuadro en las 72 horas. Lo más común es que aparezca el edema laringio, la urticaria y la dificultad respiratoria. ¿Qué es lo que va a haber? Un edema de glotis, dificultad para deglutir, dificultad para respirar. Y el tratamiento es utilizar un adrenérgico, o sea, adrenalina. ¿Por qué? Porque la vía aérea se va a cerrar. La inflamación no te va a dejar respirar. Puedo utilizar la adrenalina o utilizar corticoides. Esas son mis 2 opciones para liberar la inflamación y permitir que el paciente respire. ¿Qué más va a presentar el paciente? Esto, la urticaria, el eczema, los problemas en la piel. Puede ser en un área o puede ser generalizado en todo el sistema. Una de las enfermedades más peligrosas que llegan a manejar es la reacción o síndrome de Stevens-Johnson, que se presenta de esta forma y suele ser como una reacción alérgica a ciertos medicamentos. Entonces, esto es para que vayan viendo con calma. Viendo lesiones. En cuanto al determinante mayor, hemos visto que interactúa con la inmunoglobulina M y la G. No aparece una reacción inmediata. La reacción es tardía, se presenta hasta unas 72 horas después. Pero por eso la reacción es mucho peor. No es algo tan sencillo como una urticaria. Los problemas son una glomerulopatía, una trombocitopenia, una enfermedad del suero. Si bien te da más tiempo para actuar, los efectos son peores, así que acuérdense de eso. Aquí está el daño en los riñones.
Una vez que se relaciona con la inmunoglobulina E, esta va a interactuar con ciertas células como los leucocitos, los linfocitos, las plaquetas. La causa no se conoce bien, pero lo que va a haber es una eosinofilia, pregunta de examen. Va a haber necrólisis epidérmica tóxica, erupción maculopapular, otra pista para diagnosticar a un paciente que tenga el síndrome de Stevens-Johnson. Lo que están viendo son imágenes de pacientes reales. Esta es una reacción dérmica sistémica y se presenta en forma maculopapular. Se presenta en forma general en todo el cuerpo. Vean cómo está relacionado con una reacción alérgica a la ampicilina. Y recuerden que la ampicilina es un derivado de las penicilinas. Lastimosamente puede presentarse también en niños. La lesión en la piel puede ser tanta que lleva a la presencia de eczemas y lesiones que pueden llegar a infectarse o sobreinfectarse. Esos son los resultados. Tengan mucho cuidado con esto, sobre todo cuando administren penicilina a bebitos. Ha habido reportes de bebitos que nacen de pacientes que sufrían de sífilis y que sospechaban una infección por una contaminación por la salida del canal de parto. Se les ha administrado penicilina y como no le administras solamente una dosis, sino que tienes que administrarlo por 2 o 3 días, al segundo o tercer día empiezan con estas reacciones, porque resulta que eran alérgicos. Entonces, por favor, tengan cuidado. Estos son los resultados cuando no se toman las previsiones o no se piensa que puede haber estas complicaciones. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Lo primero es hacer una buena historia clínica. Los test cutáneos no se hacen con frecuencia. De hecho, son muy pocos los dermatólogos que lo hacen acá, en Bolivia. Una prueba podría ser la prueba del test de COMS, pero no es muy confiable. Lo mejor sigue siendo el test cutáneo. Lo que se hace es unas pequeñas marcas en la piel donde se van colocando ciertos medicamentos y te dicen si eres alérgico a uno u otro de ellos. ¿Qué cuestionario para el paciente con antecedentes de reacciones? La edad, el tipo de reacción, la razón por la cual le han pasado la dosis de penicilina, por ejemplo, y cómo lo fue tratado esa reacción. Y una secuencia de preguntas que les va a orientar a ver si están haciendo un manejo correcto o incorrecto del paciente. Analicemos esto porque esta es la parte importante del tema. La que está mediada por inmunoglobulina E, el tipo de reacción es casi inmediata, se produce en menos de una hora. ¿Qué voy a ver ahí? Urticaria, angioedema, broncoespasmo, anafilaxia. Es algo sencillo de acordarse. Esta, que está por inmunoglobulina E, puede haber una respuesta acelerada que va de 1 a 72 horas. Es un poco más retrasado, un punto medio si quieren verlo. La principal causa es la urticaria. El peligro pasa aquí, cuando son más de 72 horas. Aquí está mediada por anticuerpos, por inmunocomplejos o mediado por las células. Aquí están los ejemplos como la enfermedad del suero y las toxicodermias, que van a ver o ya han visto en las imágenes. Pruebas diagnósticas cutáneas son lo mejor. Se trata de hacer esto, una escarificación. Significa que se ponen pequeñas marcas, vamos a poner una imagen para que lo vean rápido, donde se hace un depósito bajo la piel y según esto empezamos a colocar. La prueba de alergia a la penicilina tiene que ser la prueba intradérmica. ¿Okay? Hay que buscar determinantes mayores, idealmente. Se prepara con la penicilina G potásica, nunca con la sódica. Recuerden que la sódica es más acuosa, es menos dolente y se deshace fácilmente. Estas pruebas de reacción de alergia a la penicilina, están viendo aquí las dosis para ver la forma de preparación para la administración de la prueba que estaban viendo en la imagen. En 1 mililitro tiene que haber una concentración de más o menos 10.000 unidades internacionales. Esta primera habla de la prueba epidérmica. Esta es la prueba intradérmica. Se hace una gotita, hay una pequeña eritema en la zona. Pero en la prueba intradérmica, lo que buscamos es una induración, o sea, la formación de un abón. Van a ver las imágenes. Esta es la correcta escarificación. Se ponen ciertas sustancias o medicamentos en cada uno de los frascos y se depositan estas pequeñas cuchillas en cada uno. Al hacer un pequeño rastrillaje sobre la piel, se hace una pequeña abrasión para que este medicamento o sustancia entre y ver si presentas o no una reacción. Lo que buscamos es que aparezca un área de eritema o enrojecimiento.
Antes hacíamos esta prueba. Agarras una pequeña lanceta al pinchar, así es una pequeña lesión en la piel, para que entre una gotita del medicamento. Aquí hay una pequeña reacción. En la moneda es para que veas que el tamaño es muy pequeño. Lo que tiene que asustarte es cuando pasa esto. Estás viendo la punción que hiciste y el tamaño, que es mucho mayor a 0.5. Eso te dice que la persona realmente tiene una reacción alérgica. Así que tienes que cambiar tu tratamiento. Sí, estamos hablando de las pruebas, las reacciones, la historia. ¿Hay pruebas cruzadas? Sí. Pero sobre todo se hace con la prueba que hemos visto de la penicilina. Esta es información de las alergias. 97-99% de los pacientes tienen este tipo de reacción. Así que está bastante controlado. Esta es la información general. Las reacciones cruzadas, si eres 100% alérgico a las penicilinas, hay un porcentaje de alergia a las cefalosporinas, al carbapenem, pero todavía no hay estudios que comprueben la parte del monobactam. El tratamiento para empezar es reposo. Puedes utilizar corticoides o drogas adrenérgicas, en este caso la adrenalina. Entonces, aquí tienen su esquema de tratamiento en caso de una reacción alérgica a la penicilina. Listo. Eso es todo. Lo que tratamos de hacer es bajar esta curva. Hay tratamientos de desensibilización, que se trata de que una persona es expuesta en forma periódica y secuencial a dosis cada vez mayores. Aquí están viendo en esta columna las dosis que van de 0.1 y van subiendo poco a poco en concentración. Al hacer una exposición frecuente, lo que haces es que el paciente crea una resistencia. No se hace por el momento que yo sepa acá, pero en el exterior se hace en ciertos casos. Cuando han presentado reacciones cruzadas, están aquí, en menos del 10 al 20%. No se ha visto que se haga esas pruebas en personas que son 100% alérgicas. Ya. Ya van 2 temas. Hasta aquí. Ya son 49. Hay 49 personas en el salón. Vamos a ver cuántos han marcado su asistencia. Solo 45. Hay 4 personas que no han marcado asistencia. Les conviene marcar. Una vez que se cierre, no hay vuelta atrás. Vamos a seguir. Este tema que voy a darles ahora explica la forma en la que las bacterias se hacen resistentes. Y el último tema solamente es para explicarles unas 3 diapositivas. Así que voy a pedirles que estén despiertos por lo menos unos 10 minutos más. La próxima semana tengan a su lado su taza de café o un par de dulces para que estén despiertos. ¿Ya les ha parecido la presentación o todavía? Sí, doctor, ya apareció. Ya, doctor. Muy interesante, doctor. Inhibidores de beta-lactamasa. En la clase número 1, o en la presentación 1, hablamos de cómo es que las bacterias se defienden de los antibióticos. Y su principal mecanismo de defensa era esto, las beta-lactamasas. Son las armas que han desarrollado las bacterias para defenderse. Y lo mismo, digamos, harían ustedes. Si tú fueras una bacteria y ves que te atacan siempre con lo mismo, encuentras la forma de defenderte. Y esa información la vas a pasar a tus clones. Cada vez que te repliques, puedes pasar esa información. Es lo que ustedes han visto en genética y un poco en bacterio, sobre lo que es los plásmides y la transmisión de información genética. Después voy a ver eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos el anillo beta-lactámico, que tenemos aquí a este lado, y tenemos una beta-lactamasa. A nivel químico, ¿qué es lo que sucede? Vamos a destruir esta unión. Vamos a causar una hidrólisis del anillo. Al alterar esta forma, esto pierde su función, ya no sirve. En mi caso, para acordarme, el doctor me dijo, ¿te gusta la Coca-Cola? Sí. ¿Qué pasa si vacío un poco de Coca-Cola y le pongo agua? ¿Te sigue gustando? No. ¿Te sabe Coca-Cola? No. Entonces perdió su efecto. Eso es lo que causa la hidrólisis. Pierde el efecto del anillo, así que el medicamento deja de actuar. Y como ya no tiene esa forma, ya no se une a la proteína receptora de penicilinas.
Esos inhibidores de beta-lactamasas, la acción tienen una escasa acción y es de corto tiempo. Pero la idea es que vamos a hacer ¿qué? Nos vamos a deshacer de estas beta-lactamasas para que la penicilina haga su trabajo. Así que quédense con la idea de que vamos a sacrificar a un amigo para poder obtener lo que nosotros queremos hacer. Es como cuando tú quieres ir y pelear contra alguien. Esa persona saca su arma, tú entregas a tu amigo y luego tú atacas. Pongámoslo en una forma que ustedes van a entender. Yo estoy en la puerta del salón y en la puerta dice voy a darle un cocacho a cada segunda persona que ingrese. ¿Ustedes les gustaría ser la primera persona o la segunda? ¿Qué eligen? La primera. Eso. Pero si tú estás en la fila y te das cuenta de que por lista eres el número 2, cuando te acercas a la puerta, ¿qué haces? Agarras a tu amigo o a tu amiga y lo pones delante de ti y le dices, pasa, por favor. Porque sabes que él va a recibir el cocacho. Eso es lo que pasa con el inhibidor de las beta-lactamasas. Vamos a sacrificar a un medicamento para que la bacteria pierda sus armas. De eso se trata. Esa es la base de este capítulo. Esta unión puede ser reversible o irreversible. Hemos visto hace rato que estamos hablando de un efecto de corta duración. ¿Recuerdan que en la clase 1 hablamos de esto? Ácido clavulánico, sulbactán y tazobactán. Estos son los amigos que vamos a sacrificar para que la penicilina haga su trabajo y que la bacteria muera. Veamos. Aquí estamos viendo la composición química del ácido clavulánico, del tazobactán y del sulfactán. Entonces, vamos a ir viendo cómo actúa. Para que quede claro este mecanismo de acción, tenemos que volver a las paredes y a las bacterias. Entonces, aquí tenemos de nuevo nuestra bacteria. Tenemos la pared, la cápsula y la proteína fijadora de penicilinas. Aquí viene la penicilina de la mano del IBL, que es el inhibidor de beta-lactamasas. Sabemos que la bacteria tiene beta-lactámico o beta-lactamasas. Así que estamos viniendo de la mano de algo que las va a destruir. Cuando la penicilina entra en la bacteria se defiende y suelta las beta-lactamasas. Como tienen la misma unión a lo que son las penicilinas, la penicilina se hace a un lado, dice, acércate tú, y sacrificamos a las IBLs. Una vez que se ha sacrificado, se suelta y la penicilina va a unirse al punto de unión. Y empieza lo que hemos visto en el capítulo 1, la destrucción de las bacterias. Acuérdense de esto, están sacrificando al inhibidor para que la penicilina haga su trabajo. ¿Esta parte se ha entendido? Sí, doctor. Ya. Entonces, eso es lo más importante. ¿Cuáles son las combinaciones que tienen que aprender? Estas. Un inhibidor es el sulbactán. Y la combinación que puede darse es sulbactán más ampicilina, sulbactán más amoxicilina o sulbactán más cefoperazona. Son tres combinaciones que son manejadas como amplio espectro y son tal vez las más comunes. El mezclar ampicilina o amoxicilina más sulbactán. Pregunta de examen. El ácido clavulánico, que es otro IBL que podemos sacrificar, tiene más potencia para infecciones por Klebsiella y puede utilizarse combinado con amoxicilina o con ticarcilina. ¿Cuándo lo voy a elegir? Cuando sospeche de una enfermedad causada por la Klebsiella. El tazobactán es un poco más potente y el tazobactán solamente se combina con piperacilina. Otro grupo que también tiene bastante potencia es el brobactán más pipampicilina. Los que van a manejar ustedes con más frecuencia son tal vez los primeros dos, porque las últimas dos combinaciones son medicamentos sumamente costosos y no los tenemos por ahora aquí, dentro de lo que es los seguros médicos o las farmacias. Tal vez haya el tazobactán, pero por costos no les conviene. ¿Cuáles van a manejar en los hospitales? Por lo menos los que están en verde y en azul. De esos dos, ¿cuál es más común? El verde. Porque las infecciones por Klebsiella no son tan comunes, a menos se ha reducido bastante, por suerte. Entonces, recordemos las combinaciones más frecuentes. Sulbactán más ampicilina o amoxi. Clavulánico más amoxi o ticarcilina.
El tazobactam más pipar, las piperacilinas. Son las combinaciones. Aquí tienen la forma de administración, casi siempre son parenterales. Para algunas. Hay uno que otro que son de administración oral. Estos cuadros son referidos al uso de las concentraciones inhibitorias mínimas para algunas de estas bacterias. Fíjense que para el Staphylococcus aureus estamos dando ácido clavulánico otra vez 16. Sulbactam entre 32 y mayor a 256. El tazobactam como 32. Entonces, de estas, ¿cuál me conviene? Yo creo que el ácido clavulánico. Y tendría que ver con qué lo puedo combinar. ¿Con qué puedo combinar el ácido clavulánico? Con amoxicilina o piquercilina. De los dos, ¿cuál es más económico y utilizado? La amoxicilina. Entonces ya tengo una combinación que me sirva para atacar infecciones por Staphylococcus aureus. Vamos a hablar de las dosis para que les sea más fácil. Aquí tenemos el sulbactam. Aquí está la ampicilina y el sulbactam sódico. Estos cuadros hemos visto que se relacionan a las concentraciones, la excreción, vida media. En esta parte no les voy a preguntar. ¿Dónde necesito que ustedes se lo pongan a leer con cuidado? En estas últimas de acá. El ácido clavulánico es el inhibidor suicida. Ya hemos quedado eso en claro, lo vamos a sacrificar. In vitro no hay mucha actividad, pero en el paciente real, sí. El efecto es que el anillo beta-lactámico puede unirse a la proteína receptora y causar la autólisis de la bacteria. Pero ¿qué otro efecto tiene el ácido clavulánico? Aumenta la migración, la fagocitosis y la capacidad bactericida de los polimorfonucleares. Así que no solamente se está suicidando, está llamando a más defensas de tu cuerpo a que vayan al lugar de la infección. Y eso es algo bueno. Va a producir citoquinas. Aquí están viendo la farmacología de la amoxicilina junto al clavulánico. Estamos viendo la absorción. Ambos tienen una buena absorción a nivel gastrointestinal. Así que podríamos ver si se utiliza o no en combinación. La unión de proteínas es similar. La vida media es casi similar. La distribución en líquidos y excreción prácticamente es idéntica. Entonces, habría que ver qué combinaciones se utilizan. Aquí están los intervalos de administración, solamente para que tengan una relación de la dosis de cada medicamento y las combinaciones que hay. La relación, por ejemplo, entre amoxi y clavulánico es 2:1. Hablamos que la amoxicilina tienes 250 miligramos, el clavulánico solamente 125. Es la relación 2:1. Como ambos tienen una buena disponibilidad por vía oral, pueden dar con vía oral cada 8 horas. Estas últimas combinaciones se dan en forma endovenosa y es debido a estas concentraciones. Depende mucho del tipo de infección que tú quieras manejar. Estos cuadros no vamos a explicar, no solamente quiero que vean un cuadro más. El resto del tema es algo sencillo. Estamos hablando de la piperacilina contra el tazobactam. Pico sérico, vida media, proteína renal. Fíjense que vida media, proteínas y excreción renal es técnicamente idéntica. Así que como funcionan y se administran de la misma forma, hay que ver si la combinación es buena. Este cuadro sí o sí tienen que aprender, porque aquí hay una pregunta escondida. Lo que están viendo aquí de color verde son algunas bacterias que no producen beta-lactamasas. ¿Qué significa que no produzcan beta-lactamasas? Que no necesito darle un IBL. Solo necesitaría darles penicilina. Ahí está, por ejemplo, el neumococo o el estreptococo del grupo B. Solo necesito penicilina. En las bacterias que están en el medio, que producen beta-lactamasas, tenemos algunos ejemplos, como la Shigella, la Salmonella, bueno, algunas de las salmonelas. Aquí puedo utilizar una combinación de uno y otro, como un clavulánico más amoxi. Sin embargo, hay unas cuantas cepas que producen beta-lactamasas y que no son inhibidas por los inhibidores de beta-lactamasas. Aquí están las serratias y las pseudomonas. Pero si la pseudomona tiene su propia penicilina antipseudomónica, ¿por qué le daría esta combinación cuando tiene un arma específica para ellas? Donde es un poco difícil es aquí abajo, entre las salmonelas y las klebsielas y las E. coli, donde ya hay cepas donde hay sí o sí mezclas de uno o de otro. Pero si en estos casos empiezas dando, por ejemplo aquí, amoxicilina más clavulánico, tomas un cultivo y le recetas esta combinación.
En 3 días te sale el cultivo y te sale que son resistentes. Entonces, en 3 días, suspendes el medicamento y le das un tratamiento específico. Entonces, puedes iniciar un tratamiento empírico cuando tienes una idea más o menos clara de quién es el agente. Y en 3 días con tu cultivo confirmas que sea ese agente o que el medicamento que elegiste es el correcto. Esa es la forma correcta de hacer un cultivo y hacer un seguimiento. El flavolánico, surfactán, tazobactán, etcétera, etcétera. Aquí tenemos los que lo inhiben y los que no. Al menos las causas o más comunes. Los que no te van a servir, aquí está Pseudomonas, Acinetobacter o Enterobacter. En las otras te puede servir en cierto grado. Lo que quería mostrarles es esto. Aquí tenemos un germen. Empecemos con lo primero. Staphylococcus aureus. Cuando hago una combinación, si voy a tratar el estafilococo solamente con amoxicilina, tendría que tener una concentración inhibitoria mínima de por lo menos 256. Pero, si voy a dar amoxicilina más clavulánico, la concentración inhibitoria mínima es de 1. ¿Eso por qué? ¿Por qué tengo que enviar 256 soldados a matar a 10 bacterias? Porque cada bacteria tiene por lo menos unas 20 beta-lactamasas. Pero al combinarlo con clavulánico, puedo disminuir la cantidad de soldados, porque cada soldado va a poder desarmar primero a las bacterias. ¿Esto se está entendiendo? ¿Se entiende? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Sí, doctor. Esa es la base de utilizar esta combinación. Cuando lo combinas, le estás dando armas para desarmar a tu bacteria. Menos armas que tenga la bacteria, menos soldados necesarios para matar a la misma. De eso se basa. Aquí vamos cambiando la actividad antimicrobiana de la combinación de ampicilina o ampicilina más sulbactam. Aquí están los cuadros. Igual efecto en ambos para toda esta lista. Solo algunos grupos de ampicilina más sulbactam. Aquí están, por ejemplo, algunas cepas de E. coli. Y no tiene ningún efecto en algunas de estas. Aquí está el de nuevo la Acinetobacter y las Pseudomonas. Entonces, de nuevo, estas combinaciones reducen la dosis del medicamento, porque ambos se ayudan y se potencian. Lastimosamente no se utilizan en todos los casos. Tienen que ver en qué casos se utiliza y en qué casos no. Indicaciones clínicas, para hacerlo un poco más sencillo. Tenemos infecciones respiratorias. En este caso, sospecha de bacterias productoras de beta-lactamasas. Las más comunes, Staphylococcus, Haemophilus, Gonococcus, anaerobios. Entre los problemas gastrointestinales, recuerden que en el estómago no hay oxígeno, así que son anaerobios y casi siempre gram negativos. En las infecciones urinarias puede ser secundario Enterobacter y no siempre hay inhibición. Los problemas en el hueso puede ser por anaerobios o por Staphylococcus. Y infecciones de la cavidad oral por algunas cepas que son saprófitas. Pero aquí están viendo las combinaciones. Para infecciones urinarias, por ejemplo, tenemos aquí amoxicilina más clavulánico, 2 cruces. Ampicilina más sulbactam, solo 1 cruz, así que esto es mucho mejor. Ticalcilina más clavulánico, 2 cruces. Para una infección urinaria estaría entre esta combinación con clavulánico y ticalcilina o clavulánico más amoxicilina. Si comparo precios, ticalcilina no me es conocido, así que es mucho más caro. Esto es mucho más económico. También es mucho mejor. Estos cuadritos están en el libro que voy a dejar y te ayudan a entender por qué se elige un medicamento antes que otro. Así que vamos a ver cómo van a diseñar estas fichas. Aquí tienen lo mismo y tienen combinaciones para que veas la reciprocidad. Aquí tienes, por ejemplo, neumonía adquirida en la comunidad. Y voy a tratarla con estas dos opciones. Amoxicilina le voy a dar para una neumonía de la comunidad. Amoxicilina más clavulánico, la efectividad es de un 84%. En comparación, voy a dar tratamiento exclusivo con claritromicina. La efectividad es de un 86%. Así que tengo una combinación de 2 medicamentos que pueden curar a un paciente o un solo medicamento que puede curar a un paciente. En este caso, ya que es una neumonía de la comunidad, estoy viendo resultados similares. Es lo mismo que les decía.
Si el paciente quiere lo más caro, bueno, que se compre claritromicina. Si el paciente no tiene recursos y tengo muestras médicas, le puedo dar amoxicilina y clavulánico. Es mucho más económico y llego al mismo resultado. Ambos tratamientos pueden curar al 85% de los pacientes. Aquí tal vez no vean mucha diferencia, pero pueden analizar las combinaciones que están aquí. Aquí hay un 51 contra un 36%, o un 91 contra un 70%, donde infecciones intraabdominales. Hay una combinación de piperacilina más tazobactam, que puedes tratar y curar al 91% de los pacientes, o darle una combinación de imipenem más cilastatin, que podría curar tal vez a un 70% de los pacientes. ¿Cuál te da una mejor combinación o resultado? Esta, la primera. Entonces, es la forma correcta de utilizar estos cuadros para que ustedes vayan leyendo y vayan viendo qué combinaciones podrían funcionar. Es la idea de hacerse un antibiograma y una tabla específica de combinaciones para ciertos medicamentos. Eso es todo. ¿Hay algunos efectos? Sí. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar lo siguiente. Estamos viendo amoxicilina más clavulánico. ¿Qué serían las indicaciones, por ejemplo? Otitis media, sinusitis, infecciones en la piel. ¿Dónde van a encontrar esta combinación más frecuente? En la rotación de otorrino, entre otitis y sinusitis. Las combinaciones de ampicilina y surfactant van a ver en infecciones ginecológicas, porque están en los protocolos que se manejan en el seguro, en el SUMI. Bueno, creo que ya no es SUMI, pero se manejaban ahí. Aquí están viendo algunas interacciones e indicaciones específicas. Igual que la mayoría de los antibióticos, uno de los principales efectos es el cuadro de la diarrea. Lo que hace lastimosamente esta combinación es que acaba con las bacterias normales del tubo digestivo. Como las destruyes, no puedes absorber ciertos nutrientes. Eso te lleva a ¿qué? A un cuadro de deposiciones diarreicas. Como mueren las bacterias buenas, las bacterias malas aumentan en cantidad. Eso te lleva al Clostridium difficile y a la presentación de la pseudomembrana que puede formarse. Es poco más frecuente cuando se administra penicilina sola, así que lastimosamente es un efecto secundario. Ya. Ya van 3, me falta una. ¿Se está entendiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, vamos a acabar con esto, y solamente es una información genética de la formación de beta-lactamasas. Solamente voy a explicarles unas 2 cositas, porque el resto de este tema no les voy a preguntar eso en el examen. Ya sería entrar en demasiado detalle. Acabamos de ver lo que son las beta-lactamasas. Y hemos visto que es la forma en la que las bacterias se van a defender. Podemos clasificar esas beta-lactamasas en 4 grupos. Voy a quitar esto para que puedan leerlo. Tenemos los grupos A, B, C y D. La clase tipo A es un tipo de resistencia frecuente. Está derivado de un residuo de serina en un sitio activo. Y la clave es que está mediada por genes cromosómicos. Así que la bacteria tiene que transmitir la información de sus cromosomas a otra bacteria. Pero, ¿cómo, doctor? Si me estás preguntando cómo, es porque no has llevado bien bacterio. Aquí están los plásmides, la intercambio de información genética. Con una bacteria chico, conoce una bacteria chica y se juntan. Intercambian información de cromosomas, pasan la resistencia de una a otra. Y después en los cromosomas, cuando la bacteria se divide en 2, le pasa la misma información a una y a otra. Han visto esto en mitosis y meiosis, y eso es fisiología. Por eso les digo, estos son capítulos para recordar y aplicar lo que ya han aprendido. Las clases tipo A y D están mediadas por los genes en la transmisión por plásmides. En cuanto a las formas B y C, está mediado por los genes y los cromosomas. Y son genes portados por bacterias específicas. Entonces, parte de esta información se puede compartir con otras bacterias. Ahí están los plásmides. Pero parte de este tipo de resistencia o armas solamente se heredan de una célula madre a una célula hija. Esa es la parte que ustedes tienen que recordar de lo que ya han llevado en los primeros cursos. Eso es todo. ¿Qué significa TIM? Porque esto sí o sí ya han llevado.
Vamos, ¿qué significa? Les repito, han llevado esto un poco en genética, otro poco más en bacterio, y la parte de inmunología le hemos visto, ya han llevado eso en fisio. Esto prácticamente es bacterio más que fármaco ahorita. Así que, ¿qué significa Team 1, Team 2? A la 1, a las 2, a las 3. No saben qué es. Lastimosamente es pregunta de examen. Si han escrito algo en la bandeja de mensajes, cuando estoy compartiendo la pantalla no puedo ver la bandeja de mensajes. Es pregunta de examen. ¿Qué significa BLI? Bueno, BLI es específico para la clase A. Entonces estamos hablando de plásmides y transposones. Es la forma en la que se van a compartir ese tipo de información. Hay prácticamente más de 100 enzimas. ¿Quiénes han compartido esta información? Los Staphylococcus aureus, el Epidermidimes, que es bastante común, bacterias gram negativas y anaerobios. Este tipo de resistencia es la más frecuente. Pero volvemos a la pregunta. ¿Qué significa BLAE? Son preguntas de su examen. Y como ya he llevado bacterio, ya deberían saber. Vamos, ¿qué significa? Porque aquí hay la pregunta del BLAE y del BLI, que son dos diferentes. Beta-lactamasa. Y parecía la voz de Darth Vader. Beta-lactamasa, BL es de beta-lactámico. ¿Pero qué significa AE? ¿Y qué significa EE? De espectro extendido. Eso. Aquí tenemos De amplio espectro, espectro entendido. esa interferencia es porque tienes muy cerca el micrófono del celular o estás con celular y computadora, por si acaso. Lean esto con cuidado, porque aquí están escondidas dos preguntas. Es muy poco susceptible a los IBLs cuando está relacionado a esto. ¿Ya? Hemos visto aquí un grupo. Y fíjense que los IBLs tienen hasta 4 cruces. Aquí sí que te sirve cuando la que es clase A. No te va a servir cuando estás en otro grupo. El BLI es diferente. Existen más de 130 enzimas. En el otro eran muchas más. Esta mutación permite la unión a las oximinocefalosporinas. Pregunta de examen. ¿Para qué te va a servir esto del BLI? Para ver esta diferencia. Aquí estamos viendo que los IBLs tienen una respuesta bastante elevada, así que te van a servir para esto. Pero no te van a servir cuando sean del grupo D, porque la unión está en otra parte. Aquí te sirve esto, no te sirve esto. Algunas de estas mutaciones son específicas para cierto grupo de bacterias. Es por eso que hablamos de espectro extendido. Pero el resto de la presentación solamente habla de la información genética cromosómica. Y que ya que es muy difícil para farmacología, no les voy a preguntar esto. Hay más de 22 enzimas en esta familia. Y hablamos de la clase D del OXA. Esta información está aquí en el libro. Está para cada grupo de los 4. A, B, C y D. Ya que esta parte es mucho más retroceder, no voy a entrar. Pero desde aquí, cuando lean esto, porque tienen que leerlo, hay preguntas. Aquí estamos viendo las bacterias portadoras del BLI, en este caso de las beta-lactamasas. Aquí está la Klebsiella, la Escherichia coli, la Salmonella, un Proteus, por ejemplo. Pero, ¿qué más hay en esta presentación para ustedes? Preguntas. ¿Qué son las beta-lactamasas? A, B, C o D. ¿Qué eligen? Acabamos de explicarlo, Chango, vamos. A. Correcto. Son proteínas que hidrolizan el anillo beta-lactámico. Bien. ¿Cuántas beta-lactamasas hay? Eso está en los libros, tienen que estudiar y son más de las que ustedes están pensando. ¿Cuándo aparecieron las beta-lactamasas? ¿Qué eligen?
¿E? ¿Te has elegido E? La. No es E. D. Correcto. E. Las beta-lactamasas han aparecido cuando las bacterias aprendieron a defenderse. Así que, ¿cuándo aprendes a defenderte? Después de que te ataquen. Obviamente es después de las penicilinas. Aquí hay un par de preguntas. Así que, si van a repasar esta parte, cuando lleguen a este tema, intenten ir respondiendo. Algunas preguntas son hechas para causar debate, pero se trata de aquí de que ustedes vayan leyendo y que lo hagan de forma correcta. Aquí está la cantidad, la clasificación. Hay mecanismos de resistencia específicos, pero yo creo que hasta ahí. Pueden revisar esta presentación si quieren con un poco más de detalle, pero lo importante hemos cubierto con las primeras 2 diapositivas. El tercer tema es para aclarar un poco las dudas del segundo. Este último tema es para las personas que quieran leer con calma como se debe. ¿Hasta aquí alguna duda? Pregunten ahora. Vamos. ¿No hay dudas? Vamos a ver qué han puesto aquí en mensajes. Doctor, sobre las alergias a las penicilinas, si digamos yo soy alérgica a la penicilina, ¿quiere decir que mis hijos también van a ser alérgicos a las penicilinas o no? Hay un porcentaje de riesgo de que puede heredarse ese tipo de alergias. Ya. Igual, de todas maneras, tendría que hacer las pruebas, ¿verdad? Sí. De hecho, ni bien nazcan, van a recibir una dosis de penicilina. Pero recuerda que es la primera dosis. Primero, No hay una exposición, hay una sensibilización. Pero eso hay que hacerlo más a la larga. En caso de que hubiera, digamos, una infección y un tratamiento de 2, 3 días, ahí podría presentarse la primera reacción de alergia. Cuando ves que al tercer o al segundo o tercer día de tratamiento, él empieza a presentar una reacción alérgica. Entonces, ¿qué vas a encontrar? La urticaria puede aparecer en cuestión de horas, pero también podría aparecer unos 2 días después, pero ser en este caso generalizada. Hablamos de la enfermedad del suero y de la reacción de Steven Johnson. Son cosas que esperamos que no pasen, pero siempre hay que hacer esta prueba. La prueba se hace correctamente con un tipo específico de penicilina. Pregunta de examen. Segundo, ante la gotita en el ojo que no es nada específica, o la prueba de intradermoreacción, aprendan a hacer la prueba de intradermoreacción. ¿Qué más? gracias, doctor. Doctor, tengo una pregunta. Dime. Por ejemplo, tenemos una vesícula en un pie diabético. Se entiende que tiene un proceso largo de curación. ¿Se le puede administrar un antibiótico de vía oral de amplio espectro para evitar infecciones? Por ejemplo, una cipro. A ver, tienes un paciente diabético y tiene un absceso en el pie. Exacto. Hasta ahí te he entendido. Sí. Ya. Absceso drenado, absceso curado. La mejor forma de curar un absceso es abrirlo, limpiarlo. Es un poco más rápido que intentar reducirlo con el uso de antibióticos. En el caso del famoso uñero, donde te dan medicamentos, es porque debido a la pequeña cantidad de espacio y de tejido que tienes alrededor del pie, que está cubierto de pus, el uso del antibiótico se da junto con un corticoide o un antiinflamatorio, que reduce un poco el tamaño. Pero la anestesia se hace, o el bloqueo se hace sobre el absceso, para permitir un mejor drenaje. Bueno, ya deben haber visto un poco de esto en cirugía, pero absceso que se drena, absceso que se cura. Es la forma correcta de hacerlo. En cuanto a los medicamentos, hay medicamentos específicos que van a llegar ahí. Ahí están los medicamentos o penicilinas antiestafilocócicas, que es una de las causas más comunes para la formación de abscesos, ya sea en paciente diabético o no. Tenías que elegir un tipo de penicilina estafilocócica o de espectro específico y tener como una segunda opción, tal vez es lo de la cipro que mencionas. Pero entre la cipro y las penicilinas, por costos, te conviene más la penicilina. ¿Qué más? Dime. Pero, claro, o sea,
en el tema de limpiar el absceso, se puede, o sea, se tiene que limpiar casi a diario o pasando un día para evitar la infección, ¿verdad? Después de hacer la curación, todo eso. No, Cambiar. es diferente limpiar un absceso que drenarlo. Un absceso tiene una pequeña cápsula donde está la formación de pus. Si has abierto un absceso, pero no has retirado esa cápsula, va a seguir drenando, va a seguir formando pus. Lo correcto es hacer una limpieza completa y retirar esa capa donde se está formando las células, que solamente haya tejido sano. Si la herida ya está formando costra, Ya. Puede tener una costra porque se ha cerrado, pero habría que ver cómo está por debajo de la costra. Si la costra está evitando que, por ejemplo, que tú veas la infección se va a seguir diseminando. Va a haber un área de eritema, el paciente va a tener fiebre, va a sentir incluso más dolor. Lo mejor es hacer una buena limpieza, se llama limpieza quirúrgica. Lastimosamente implica abrir, limpiar. Casi siempre en los hospitales utilizas una combinación que está entre agua oxigenada y empieza con P, se me escapó. Está escrito de un color medio rojizo y café. Yo toco vino diodipovidona, doctor. Povidona, eso, gracias. Entonces, combinas povidona con agua oxigenada en una combinación de 50 y 50. Utilizas esa solución para ingresar dentro del absceso, con una jeringa, por ejemplo, y vas limpiando 2, 3 o 4 veces. Una vez que has hecho bien la limpieza, en ocasiones es necesario hacer una limpieza quirúrgica. Es agarrar un pequeño bisturí y limpiar la base del absceso. Cuando raspas y empieza a haber sangre, ya es tejido sano. Significa que el tejido va a empezar a sanar y cicatrizar. Entonces, ya que has hecho la limpieza quirúrgica, para prevenir que se siga formando, puedes empezar a darles antibióticos vía oral. O puedes utilizar un antibiótico tópico, hay un pequeño spray, es piperacina, no, es con F, me voy a acordar ahorita. Puedes utilizar eso en las limpiezas quirúrgicas, en las limpiezas de la herida, pero hacerlo cada 2 días. Tiene un nombrecito raro, hay un atomizador, no sé si lo tengo. rifamicina. Rifamicina, sí, aquí está. Lo tengo aquí. Eso podrías utilizar. Pero haciendo primero una buena limpieza. Abre, lava bien, raspa, lastimosamente va a doler, pero cuando esté sangrando y sea tejido sano, utilizas la rifamicina, cubres la herida y haces limpiezas cada día por medio. En algunos pacientes diabéticos hay una solución en base a agua salada, que hay una empresa americana que estaba trayendo. Ha resultado bastante bien para curar heridas, incluso úlceras de decúbito en pacientes diabéticos. El nombre era como aqua algo. Era una imagen de una gotita, pero prácticamente era agua salada, que tenía un compuesto extra. Lo que suelen hacer aquí en infectología, en la caja, por ejemplo, es utilizar con una combinación de vinagre más otras 2 sustancias, que también ha funcionado bien para secar úlceras de decúbito. Es una complicación frecuente en diabéticos. Pero mientras tengas su nivel de glicemia controlado, tienes una mejor respuesta al uso de antibióticos. ¿Qué más? Y el uso de suero fisiológico para la limpieza. Es como lavar con agua. Mm. ¿Ya? De que tienes que utilizar un poco de agua estéril, sí, el suelo fisiológico está bien para hacer una limpieza, pero para desinfectarlo correctamente, lo que se ha visto es que ese compuesto parecido al agua salada, lo que hace es que favorece y acelera la cicatrización. Mientras más rápido cierras esa herida, menor tiempo de infección o menor riesgo de infecciones. Solamente con solución fisiológica estás limpiando un poco la herida, pero la herida, como es paciente diabético, tarda en cerrarse. Entonces, esa preparación con agua salada lo que hace es cicatrizarlo. La rifampicina, por ejemplo, lo que hace es acelerar un poco la formación de una costra. Pero tú estás viendo la costra y no logras ver lo que está por debajo de ese tejido. Entonces, primero hay que asegurarse de tener un tejido sano antes de poder aplicar correctamente la rifamicina. Ya, ¿qué más? Gracias, doctor. No, usted, ya. Estoy parando la grabación porque ya no había preguntas de penicilinas.